agradeceros el que nos habéis dado una fuerza muy importante para poder seguir siendo el interlocutor válido de vosotros ante las administraciones y las organizaciones patronales, lo que nos permitirá conseguir nuevas mejoras, muchas más de las que hasta ahora hemos venido consiguiendo, que han sido muy buenas, pero que esperamos todavía seguir adelante. Así que muchas gracias de corazón a todos vosotros. En primer lugar, queremos agradecer, como no puede ser de otra manera, la asistencia y dar la bienvenida a Jesús Puello, secretario general de CESIE Nacional, y a Enrique Ríos, secretario de Acción Sindical de CESIE Nacional, que nos alegra mucho veros, como siempre, ser bienvenidos y es un placer contar con vosotros. Como no, agradecer también a nuestro secretario autonómico, Moses Casa, y al resto de los representantes de la Secretaría Autonómica que están por aquí sentados, y los sindicatos provinciales que nos acompañan en este acto, SIE Castellón, SIE Alicante. Dar también la bienvenida a nuestro secretario de SIE Valencia, Higinio Vázquez, y a todos los miembros de SIE Valencia, que entre todos hemos conseguido montar todo esto. Nuestra profunda gratitud por las horas de trabajo desinteresado que empleasteis en el curso pasado y que permitieron los resultados que más tarde analizaremos y que veréis en breve. Si a esto le unimos un inicio de curso exigente, os queremos reiterar nuestro agradecimiento por compartir con nosotros este día. Sois la razón de ser del sindicato y la fuerza que nos mueve, nuestra voz en vuestros centros y la cara visible de SIE Valencia para el resto de afiliados que hoy no han podido asistir, y desde el corazón os lo decimos muy fuerte, no sé si se puede decir más claro, pero muchísimas gracias a todos. Gracias. Sino que gracias a vosotros hemos conseguido 781 delegados de todos los convenios y hemos ganado las elecciones. Y es por todo esto que os queremos brindar este fuerte aplauso a vosotros, porque vosotros sois los que habéis ganado las elecciones, junto con nosotros. Y realmente, de todo corazón, enhorabuena. Y este aplauso va para vosotros. Y de alguna forma pues podamos llevar a cabo la vocación de servicio con la que de alguna forma nació este sindicato, ¿vale? No me enredo más y comienzo con el tema y la tarea que tenía, que era la negociación colectiva, ¿vale? Sentir orgullosos, yo espero que lo estéis, no solo de defender a CESIE, sino que habéis conseguido que vuestros compañeros en vuestros centros deleguen en vosotros su confianza. Os han elegido, que no es fácil. Han apostado por vosotros, han dicho, oye, yo te doy mi voto, porque tú sé que lo vas a defender, tú sé que nos vas a ayudar, tú sé que vas a ser interlocutor con el sindicato, con la dirección cuando tengamos problemas, con lo que sea necesario, y que además con esto nos garantizamos que la enseñanza concertada se va a tocar lo menos posible. Y si alguien pretende tocarla, ahí va a estar CESIE. Va a estar CESIE y haremos lo que haga falta por defenderla como hemos hecho. Sentiros orgullosos, de verdad. Hay que sentirse orgullosos de ser CESIE y de que vosotros hayáis además sido elegidos por vuestros compañeros. Sin vosotros no tendríamos la fuerza que tenemos, que es la que nos permite ir luego a las mesas, y nuestros representantes, y poder empezar a negociar y poner condiciones. Él es Santi Selvin, muchas gracias por estar aquí. Mi pasión y nada, sino daros un poco de cómo usar el cómic como recurso educativo en el aula, ¿vale? Entonces, para ello, leen, pero no solo leen libros, también leen cómics y leen lo que sea. Entonces, el cómic les es muy cercano,
narra con imágenes, lo tienen como muy interiorizado, ¿vale? De hecho, hay estudios que hablan de que quizá el cómic sea como el medio con más posibilidades educativas que hay, incluso mucho más que decir. Bueno, entonces mi propuesta es esa, es doble. Por una parte, investigar, echar un vistazo, y por otra, hablar con ellos, porque a lo mejor las ideas, o sea, lo que ellos están leyendo ya, pues os da pie para trabajar en el aula cosas, viniendo de ellos.